Buenos días, Iglesia Vida. Qué alegría reunirnos otro domingo para reconocer que el único que merece nuestra alabanza es el Señor, es nuestro Dios. Y hoy quiero compartir con ustedes un pasaje que está en el Salmo 91, versículo 2. Ese salmo es un salmo que yo le invito para que usted se lo aprenda, ¿verdad? Pero este pasaje en especial dice: yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Qué confianza, de verdad, poder llegar y derramar nuestro corazón delante del Padre y decirle: tú eres en quien confío. No sé usted, pero definitivamente no hay nadie más, no hay a quién más acudir cuando estamos en cualquier momento de necesidad o de alegría. Pero qué lindo saber que podemos confiar plenamente en el Señor. Esta mañana es un domingo hermoso, es un domingo para que le pidamos al Señor que nos hable. Así que le invito para abrir su corazón y decirle: Señor, háblame porque te necesito. Sin ti nada es posible, pero te necesito. Así que le invito al pastor Alfredo Salazar para que nos comparta la palabra esta mañana. Amén, pastora Irene, te amo. La pastora me tiene suspirando, hermanos. Qué bueno, bienvenido a la casa del Señor, qué bueno verlos a todos en esta un poco húmeda mañana, ya pasando un poquito los fríos, pero parece que vienen más frentes fríos, es la época, ¿verdad? Así que gracias a Dios por estos tiempos, por estos días que estamos viviendo. Le invito a que hagamos una confesión de fe. Póngale atención a lo que decimos cuando hacemos la confesión de fe, porque es algo que realmente es bueno para nosotros. Diga conmigo: tengo en mi corazón al Señor Jesús. Él es el único camino al Padre. Su palabra es la verdad y agradezco su sacrificio para que yo pudiera tener vida eterna. Hoy abro mi corazón y mi mente y permito que su Espíritu Santo derrame su poder sobre mí. Amén y amén. Aleluya. Cuando confesamos nosotros con nuestra boca, nuestro oído escucha, y entonces empezamos a internar y a creer esas cosas. Es importante para nosotros. Hoy he titulado el mensaje de esta mañana: cambiando mis tiempos, cambiando tus tiempos, cambiando nuestros tiempos. ¿Cómo podemos nosotros cambiar nuestros tiempos? La historia de la humanidad nos enseña grandes victorias, personas que han tenido grandes victorias, estrategas militares o personas que han conseguido en la ciencia y en muchas otras ramas en la medicina muchos logros. Pero también la historia nos ha enseñado muchos fracasos, grandes fracasos. Por ejemplo, personas que han aportado a la humanidad como Tomás Alva Edison, en la gran cantidad de inventos que tuvo él, la energía eléctrica. Hoy tenemos todo esto que nos ilumina, que nos permite ampliar el sonido gracias a él. Algunas personas dicen que está sobredimensionado y que Tesla también había hecho muchos avances, pero pues eso se lo vamos a dejar a los investigadores y a la historia. Pero no cabe duda que esos logros que hace muchísimos años parecían quizás pequeños, parecían quizás insignificantes, hoy impactan a la humanidad. De la misma manera, han habido líderes nefastos. Por ejemplo, Adolfo Hitler, un hombre por el cual millones y millones de personas murieron. Por un liderazgo nefasto, por un liderazgo maligno que a través de la historia también empezó muy pequeño y lamentablemente creció.
Así que nosotros podemos hoy hacernos una pregunta. Cada uno de nosotros podemos hacernos una pregunta. ¿Qué queremos que la historia diga de nosotros? ¿Qué queremos que sea contado de nosotros? ¿Qué queremos que las generaciones futuras digan acerca de cada uno de nosotros? Yo me enorgullezco mucho en decir que mi bisabuelo fue uno de los primeros evangelistas. Y lo que él hizo impactó la vida de generaciones, de muchas personas. Él se llamaba Federico Echeverría. Federico Echeverría vivía en Jalapa. Ayer veníamos hablando con la hermana Olguita acerca de Jalapa y platicábamos ahí de todas las aventuras de por allá. Pero creo que en alguna ocasión anterior le comenté que la gente llegaba a la estación del bus y preguntaba: ¿en qué bus se va a ir don Lico a la capital? Y decían: en el de las 4 de la mañana. Véndame un boleto para ese bus, decía. Si él va en ese bus no se va a embarrancar. Así decían de mi bisabuelo. Y contaban que él iba a predicar y había lugares donde lo sacaban a pedradas por estar predicando el evangelio, lo corrían con machete. Y él tuvo muchos hijos, muchísimos hijos. Muchísimos, 17, 18. Por eso le digo, eran muchos, 18 hijos. Imagínese usted, no les alcanzaba un cartón de huevos para desayunar, si se comían 2 cada uno. Dice que ponían una gran banca y ponían como 5 quesos. ¿Cómo le da? A mí me cuesta darle de comer, me costó darle de comer a 3. Imagínense a 18. Regáleme 25 quetzales de pan, por favor, para la cena. Pero nunca faltó nada en casa. Él tuvo 8 fueron los primeros o 10 fueron. 8 fueron los primeros, luego enviudó y se volvió a casar. Y con la segunda esposa tuvo 10 más. O sea, de verdad que yo no sé cómo le hacían. Pero muchos de sus hijos fueron personas, no los voy a mencionar todos, voy a mencionar a Raúl, a mi tío Raúl. Él era mi tío abuelo, maestro en el CETECA. Ellos fueron fundadores de la Iglesia Bíblica Central, allá en la zona 2, enfrente del Parque Isabel la Católica. Esa iglesia era la iglesia de la familia, por así decirlo. Ahí íbamos nosotros de pequeños, de muy pequeños. Ahí mi papá aceptó al Señor en su corazón y a esa iglesia iba cuando estaba enamorando a mi mamá. Y él se fue a Israel porque ganó un concurso de saberse más versículos de la Biblia. Otros fueron escritores, otros fueron músicos y todos involucrados. La siguiente generación, que es la generación de mi mamá y sus hermanos, que también fueron 10, es familia muy prolífera. Yo tengo como 38 primos hermanos, imagínense, solo de mamá. Entonces, la historia a mí me habla de lo que hizo mi bisabuelo y cómo impactó la vida de tanta gente, y lo que hicieron mi abuelo y mis tíos abuelos, lo que hizo mi mamá, mis padres, sus hermanos. Y hoy en esta generación de los 30 y pico de primos que somos, muchos servimos en la iglesia, en el área musical, como pastores, y de diferentes formas. A lo que quiero llegar es a la pregunta que le hice al principio: ¿qué queremos que la historia diga de nosotros? ¿Cómo queremos ser nosotros recordados? ¿Qué herencia tendrá nuestra descendencia? Y no hablo de una herencia económica o financiera, hablo de una herencia aún más importante, que es la herencia espiritual. Hoy en día,
las generaciones que están ahorita, los niños, los jóvenes, los adolescentes, los jóvenes adultos de esta época están siendo atacados por muchos flancos por el enemigo. Hoy más que nunca el nivel de información que están recibiendo estas generaciones es increíble. Cuando nosotros crecimos, la mayoría de los que estamos aquí, nosotros no nos enterábamos de lo que pasaba del otro lado del mundo, sino hasta 2, 3 días más tarde, y si leíamos el periódico. A mí me gustaba llegar a la casa de mi abuelo en Mazatenango, porque temprano en la mañana pasaban tirando el periódico, así, lo pasaban tirando literalmente. La puerta de la casa se mantenía abierta, así como pasa en esos lugares de la costa, y pasaban tirando el periódico, y a mí me gustaba salir corriendo y agarrar el periódico y ponerme a leer, y me enteraba yo de las cosas. Hoy en día estamos aquí sentados y de repente hace pim, y nos enteramos que estalló una bomba en algún lugar del otro lado del mundo. Pero así como esas noticias llegan, también llega todo tipo de información, todo tipo de tendencias. Y lamentablemente la gente trata de seguir las tendencias. Debiéramos de seguir la tendencia del influencer más grande que ha existido en la historia, que es nuestro Señor Jesucristo. Él influenció a toda la humanidad hace 2000 años y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo por los siglos de los siglos. Así que para nosotros es importantísimo poder administrar nuestros tiempos. Aprendamos a administrar nuestro presente. La Biblia nos enseña acerca de un rey en el segundo libro de Crónicas, un rey que realmente hizo cosas muy interesantes. En el capítulo 17, desde el verso 1, vamos a ver lo que hizo el rey Josafat. El reino se había dividido entre el reino del sur y el reino del norte. Israel había quedado al norte, Judá quedó al sur, y ahí había un rey, el rey Asa. El rey Asa era rey de Judá y Josafat fue su hijo. Veamos lo que dice la palabra. El rey Asa lo sucedió en el trono, al rey Asa lo sucedió en el trono su hijo Josafat, quien se impuso a la fuerza sobre Israel. Fue más poderoso que Israel. Colocó tropas en las ciudades fortificadas de Judá y guarniciones en el territorio de Judá y en las ciudades de Efraín que su padre Asa había conquistado. Este fue un hombre, un estratega, un hombre que decidió gobernar conforme a la voluntad de Dios. Y hoy está muy de moda la cuestión del gobierno aquí en nuestro país, ¿verdad? Ojalá que este mensaje le pudiera llegar, no mi mensaje, el mensaje del rey Josafat a nuestras próximas autoridades, porque creo que sería de mucha ayuda, no el mío, el mensaje de la palabra. No estoy diciendo que si usted es amigo del próximo presidente le mande una copia de este mensaje. Josafat tuvo una oportunidad muy grande y la supo aprovechar. Así como nosotros debemos aprovechar las oportunidades que Dios nos da para impactar este tiempo en el que nosotros vivimos. Josafat, caminando de la mano de Dios, logró distinguirse por las reformas que hizo. Él hizo un fortalecimiento militar por la fuerza, dominó al reino del sur, trajo mucha prosperidad, como lo vamos a ver más adelante. Los historiadores hablan de cómo impactó en la educación, en la justicia, nombró jueces en ciudades claves, instaló como juzgados, como tribunales de apelación. En ese tiempo, mire desde dónde vienen las apelaciones. Y el reinado de Josafat fue bendecido por Dios. De alguna manera el Señor gobernó, y así es como debiera ser nuestra vida, gobernó a través de Josafat.
como nosotros nos movemos en la vida, debiera ser el Señor moviéndose a través de nosotros y nosotros impactando el mundo en el que vivimos, empezando por impactar a nuestros hijos, a nuestra familia. De nada nos sirve ser una luz del mundo si nosotros no estamos siendo luz en nuestros hogares. A veces nos da pena hablar con nuestros hijos, hablar con nuestro cónyuge y decirnos cosas porque creemos que podemos entrar en conflicto, en contienda. La verdad en amor siempre va a ser recibida. Las palabras duras hieren, pero las palabras cuando son dichas con amor son bien recibidas. Y nosotros podemos sentarnos y hablar con nuestros hijos, hablar con nuestro cónyuge y de tal manera entablar conversaciones que van a impactar nuestro futuro y que van a impactar nuestras generaciones. Me encanta cuando estoy aquí cantando y de repente entran mis nietos y uno de ellos, Daniel, sale corriendo y se para frente a mí y me voltea a ver qué estoy haciendo para él hacer lo mismo. Imagínense que yo en medio de la alabanza y de la oración esté... No voy a sentar un ratito, él va a hacer lo mismo. Pero yo estoy influenciando su vida, impactando su vida, levantando mis manos, aplaudiendo y cantando y danzando delante del Señor. Él va a hacer lo mismo. Y esa es la forma en la que nosotros impactamos no solo a nuestra familia, sino a las personas que nos rodean. Nosotros debemos procurar, con la ayuda de Dios, siempre dejar la mejor huella posible en las personas que están alrededor nuestro, en nuestro prójimo. ¿Qué huella quiero dejar yo en mis hijos, en mis nietos, en mi cónyuge? ¿Cómo quiero que ellos me recuerden? Y no solo cómo quiero que me recuerden, sino cómo quiero que ellos vivan en este momento conmigo. Es bien importante. Y eso lo hacemos administrando lo que Dios nos da hoy. Todo lo que tenemos hoy, nuestros conocimientos, nuestra vida, nuestros recursos, si los administramos bien hoy, en un futuro van a dar fruto abundante. Yo quiero que la palabra de Dios siga siendo predicada. Le voy a enseñar a mis hijos a que prediquen la verdad de Dios, el amor de Dios. Así que hoy, ¿cómo puedo cambiar mis tiempos futuros en el presente? Hoy tomando buenas decisiones. Aprendiendo a tomar buenas decisiones. El versículo 3 dice, del capítulo 17, el Señor estuvo con Josafat porque siguió el ejemplo inicial de su padre. Algunas versiones, si usted tiene una versión probablemente del 60, va a decir de su padre David. Pues no buscó a los Baales. Como hemos visto, este hombre, tomemos la versión que dice que anduvo en los caminos de David su padre. ¿Cuáles eran los caminos de David? ¿O cuáles eran los primeros caminos de David? Porque David, aunque fue un hombre conforme al corazón del Señor, tampoco fue un hombre perfecto. Pero sus primeros caminos, sus primeros pasos, ¿cómo fueron? ¿Cómo fue David al principio? Era un hombre que dependía de Dios, donde el Señor lo protegía, donde él se guardó de no matar a Saúl cuando podía. Él era un hombre que consultaba a Dios en cuanto a lo que tenía que hacer, en cuanto a sus enemigos, cómo salir a la batalla, para todos sus proyectos. Él dependía de Dios. Y así es como Josafat nos enseña que nosotros debiéramos vivir. ¿Cómo debiéramos nosotros administrar nuestro presente? Buscando el rostro de Dios, buscando el rostro del Señor en oración, en comunión, en lectura de la palabra, en alabanza, en adoración. Lamentablemente hoy en día eso se ha dejado mucho por un lado y lamentablemente el cristianismo, mucho del cristianismo de hoy ya no se canta, ya no se alaba, ya no se adora, ya no se habla en lenguas, la hermana Olguita me regañaba que ya no hacemos vigilias, me decía ella, pastor, una vigilia. Y yo, sí, vaya hermana Olguita, vaya, vamos.
Pero qué lindo es cuando nosotros dejamos por un lado el qué dirán, cualquier cosa. Y me fascina esa canción de Marcos Vidal que dice, ¿dónde están? Se llama Cristianos, creo que se llama la canción. Una canción tan linda, dice, antes morían abrazados en el circo romano. Y eso es verdad. Ahí tiraban a los cristianos para que los leones se los comieran, los osos los mataran, porque eso era una forma de diversión para el pueblo romano. Y se abrazaban. Y les decían, si niegas a Jesús, en este momento te sacamos de allí y eres libre. Y la gente se abrazaba y decía, yo no voy a negar a Jesús. Hoy en día no nos están diciendo que neguemos a Jesús. Hoy en día nos están invitando a que neguemos nuestros principios cristianos. Y esa gente moría abrazada por no negar la salvación, el sacrificio de Jesús. Nosotros hoy en día debemos buscar la presencia del Señor y nunca negar. Jesús dijo, el que me niegue delante de los hombres, yo lo voy a negar delante de mi Padre. Y no es andar una playera que diga yo soy cristiano y sigo a Jesús. He visto noticieros en donde agarran a algún ladrón y lo tienen con las esposas y cargan una playera que dice yo amo a Jesús. Lamentablemente. El verso 4 en la primera parte dice, no siguió a los Baales sino al Dios de su padre. Obedeció los mandamientos de Dios y no siguió las prácticas de los israelitas. Buscó al Dios de su padre. Nos hace recordar la responsabilidad que nosotros tenemos, como le decía hace un momento, con nuestros hijos naturales, pero también con aquellos sobre los cuales nosotros tenemos algún tipo de autoridad. Todos nosotros tenemos alguna autoridad sobre alguien, todos. Alumnos, amigos, hay amigos en los que confían en nosotros, los que nos ven como un referente. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser maestros, enseñarles, ser ejemplos vivos. Tenemos que impactar la vida de esas personas. Así estamos cambiando no solo nuestros tiempos, sino que estamos cambiando también los tiempos de estas personas, porque su futuro se va a ver afectado cuando ellos reciben el amor de Dios que nosotros les damos. Él buscó al Dios de su padre. Hay una palabra hebrea, darash, que significa, entre otras cosas, o se puede utilizar como frecuentar, seguir, buscar, averiguar, escudriñar. Cuando estaba buscando el significado de esta palabra, encontré una que dice ser diligentes. Y me gustó. Él fue diligente en buscar el Dios de su Padre. Hermanos, tenemos que buscar el rostro de Dios con diligencia. Tenemos que esforzarnos. Si tenemos tiempo para hacer otras cosas que no van a impactar, que no van a transformar, que no van a hacernos ser un referente, podemos dejarlas a un lado y ser diligentes en buscar el rostro de Dios. Y yo insisto. Y cada vez que usted me oiga predicar, quizás lo va a escuchar. El hecho de cumplir los mandamientos, de ser diligentes en cumplir esas instrucciones, porque eso es una instrucción, no es una carga. No, mandamiento se ha asociado mucho a esta es una carga, a esto lo tenés que hacer, si no te vas a ir al infierno. Hermano, te voy a decir algo, no cumplir mandamientos no te manda al infierno. Ay, gracias, pastor. No, tranquilo, espera la segunda parte. Lo que te trae salvación a tu vida es creer en el Señor Jesucristo, confesarlo con tu boca, declararlo.
Pero la parte de cumplir mandamientos es el manual de instrucciones para el ser humano, para vivir en esta tierra, conforme Dios quiere que nosotros vivamos. Cumplir mandamientos es un regalo que Dios nos da para que nosotros vivamos con alegría, con gozo. ¿Por qué tengo problemas? Casi, yo pudiera decir que el 99.5% de las personas que nos buscan en administración para un apoyo, para un consejo, al final nos damos cuenta que lo que pasa es que no se han estado cumpliendo algunos mandamientos. Y cuando entonces nos damos cuenta de eso, dice, aquí está, ese es el origen de todo esto que estoy viviendo, claro. Entonces, si cumplimos los mandamientos, el Señor es fiel y justo para bendecirnos, para sacarnos de donde nosotros podamos estar, mejor dicho. Qué bueno es poder venir delante de Dios y consultar a Dios, preguntarle a Dios. Mire, todo lo que nosotros necesitamos saber está en la Biblia. Todo lo que nosotros necesitamos saber está en la palabra. No hay nada nuevo bajo el sol. Cualquier respuesta que usted necesite a alguna pregunta, allí está en la Biblia. Ay, no, pastor, ahí no está todo. Ahí está todo, hermano. Si no, la palabra estaría incompleta. Y no lo está. La palabra es perfecta. La palabra es eficaz, es como una espada de dos filos. Ese es un momento que nosotros tenemos cuando leemos la palabra para recibir la guianza, la sabiduría, el amor, la corrección. ¿Para qué es la palabra? Para redarguir, para enseñar. Dice la segunda parte del verso 4, obedeció los mandamientos de Dios. Obedezcamos nosotros también los mandamientos del Señor para que podamos tener nosotros victoria en nuestras vidas. Es cierto, nos vamos a enfrentar con situaciones. Nos vamos a enfrentar con la tentación. Nos vamos a enfrentar con cosas como las que Adán se enfrentó. Adán se paró enfrente del árbol un día y tomó una decisión. Tomó una mala decisión. Tomó una decisión que nos afecta hasta el día de hoy. Y somos baratos para echarle la culpa a Adán de todo lo que nos pasa. Es que Adán. Y hay otros que van peor. No fue Adán, fue Eva, pastor. No sea así, hermano. A las mujeres ni con el pétalo de una rosa. Amén, dicen las hermanas. Le voy a decir por qué si fue Adán. Porque Adán le hubiera podido decir, ¿a dónde va con esa frutita? ¿A dónde va con eso? Se nos dijo que no, vaya y lo regresa, vaya y la va a dejar donde la encontró. Él tuvo la oportunidad. Por eso Dios le habla a Adán. Ahora, por causa de esa razón, nosotros hoy nos encontramos frente a ese árbol del bien y del mal todos los días. Todos los días te vas a enfrentar a decisiones entre hacer lo bueno y hacer lo malo. Y dice la palabra, pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida, lo bueno y lo malo. Escoge pues lo bueno. Nosotros podemos cambiar nuestros tiempos futuros si hoy escogemos hacer lo bueno. Pero si hoy escogemos hacer lo malo, hermano, allá adelante está la cosecha de lo malo que nosotros podamos hacer hoy. Levántate en la mañana enojado con tu esposa. A ver qué almuerzas. Si almuerzas. No, las hermanas de esta congregación no son así. A pesar de eso nos sirven nuestro almuercito. La palabra dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 13, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación más fuerte que nosotros no podamos soportar, pero que juntamente con esa tentación viene la salida
Así que cuando venga lo bueno y lo malo y tú tengas el pensamiento, el sentimiento, la convicción de que no tengo que hacer lo malo, no, hermano, hay una salida. Acuérdate de mis palabras. Acuérdate de esa imagen de Adán diciéndole a Eva, vaya a dejar eso donde lo encontró. Había una salida. Hay una salida. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Los versículos 5 y 6 del capítulo 17 de Segunda de Crónicas nos habla de cómo derribó Josafat la idolatría. Por eso el Señor afirmó el reino en sus manos. Todo Judá le llevaba regalos y Josafat llegó a tener muchas riquezas y recibió muchos honores. Dedicó su corazón a los caminos del Señor hasta quitó de Judea los altares paganos y las imágenes de la diosa Acera. Dedicó su corazón a los caminos del Señor. Qué lindo cuando nosotros podemos tomar la decisión de dedicar nuestra vida a servir, a seguir al Señor, a predicar su palabra, a mantenernos en comunión con Él. Porque entonces, si sumamos lo que les he venido diciendo, nosotros cumplimos los mandamientos, dedicamos nuestro corazón al Señor, tomamos la decisión de hacer las cosas bien delante de Dios. Hermanos, nos va a ir bien. Van a venir pruebas, van a venir luchas. No te estoy diciendo que eso no vaya a venir, pero tú vas a estar tomado de la mano de Dios. Y te van a venir cosas y tú las vas a poder sobrellevar, aunque pareciera que no las vas a poder sobrellevar. Pero si escogemos lo malo, nosotros mismos estamos atrayendo la maldición. Josafat quitó toda la idolatría que había en Judá. Habían lugares altos donde iban a ofrecer sacrificios. Estaba la imagen de Acera asociada a todo lo que era inmoralidad sexual y cosas de ese tipo. Él lo quitó. Y el mismo verso 5 empieza a decir cuáles fueron los frutos de todo eso. Llegó a tener mucha riqueza, recibió muchos honores y él estaba animado en seguir en los caminos del Señor. Porque lo he dicho en ocasiones anteriores, el deseo del Señor es bendecirnos. Ese es el deseo del Señor. ¿Y cuántos de nosotros no hemos experimentado eso de que, wow, la bendición del Señor está sobre mi vida? ¿Qué estoy haciendo bien? Estás siendo obediente. Estás cumpliendo mandamientos. Estás siendo un buen esposo. Estás siendo una buena esposa. Estás siendo un buen hijo. Estás siendo un buen padre. Estás siendo un buen jefe. Hay jefes que son malos. Se aprovechan de su autoridad. Hay empleados que son malos. Roban, engañan, no hacen bien su trabajo. ¿Cómo esperan que Dios pueda bendecir eso? Y después se preguntan, ¿y por qué a mí me va así? ¿Y por qué a mí me va así? Ahí es donde debemos de hacer un análisis en nuestro corazón. Señor, yo quiero que me vaya bien en esta tierra. Tu palabra dice que tú nos diste vida y vida en abundancia. Y nosotros queremos vivir esa vida abundante. Y no le estoy hablando de una teología de enriquecimiento o una teología financiera de que el Señor quiere que todos seamos millonarios. Y perdónese ahorita lo bajo del caballo. Porque la voluntad del Señor, su palabra no dice yo los voy a hacer a todos millonarios. No, la palabra dice que no existe un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. La palabra dice que Él proveerá para todas nuestras necesidades conforme a nuestras riquezas, conforme a sus riquezas en gloria. La palabra dice que si nosotros somos buenos administradores, Él nos va a dar más, porque al que ha sido buen administrador se le dará aún más de lo que tiene, pero al que es mal administrador, aún lo que tiene le será quitado. Y que Él quiere añadirnos a nosotros. Y cuando el Señor añade a nuestra vida a recursos, no es para que nosotros nos amemos esos recursos, es para que nosotros tengamos la oportunidad de bendecir a otros. Empezando por los de casa. Si el Señor te bendice, no empieces a bendecir a otros primero. Porque de ahí tu esposa te va a recordar que es primero la casa. Te lo digo por experiencia.
Sí. Porque a uno a veces se le va la onda, hermano. Y uno en su afán de... pero primero es la casa. Primero es la casa. En todo sentido, primero es la casa. Ay, pastor, eso es ser egoísta. No, eso es ser sabio. Si tu esposa está feliz, tu hogar va a ser feliz. ¿Cuál es el trabajo de los esposos? Hacer feliz a la esposa. Ese es nuestro único trabajo. Hermano, las esposas no tenían que venir. No. Dios vio al hombre y dijo, ay, mi gordo, no la va a hacer solito. Le voy a traer una su ayuda idónea para que me lo empareje. Sí, sí, o sea, vámonos a la palabra, hermano. No estoy queriendo quedar bien con las hermanas. Es la verdad, es la verdad. Como a vaso más frágil. Todo aquello que nos aparta de Dios puede ser idolatría. La finalidad del diablo es apartarnos de Dios. Pero nosotros tenemos que estar cerca de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Tenemos que estar cerca de Dios. Procurar estar cerca de Dios para que nuestros tiempos, para que hoy nuestro presente pueda cambiar nuestro futuro. Voy terminando con esto. Estamos en el mismo espíritu con los hermanos de audiovisuales, ¿no? La palabra de nuestro Dios nos fortalece, nos instruye, nos alimenta, nos ilumina, nos da la guianza para tomar decisiones. Nos da la capacidad de permanecer fuertes en el Señor. Tenemos que permanecer fuertes en el Señor. Es que no quiero ir a la iglesia. Ay, es que solo canciones nuevas cantan. El otro domingo ponen canciones de... Ay, solo viejadas cantan. Muy frío el aire. Y hoy todos así, soplándose. Como dijo la hermana el otro día, nada queremos, ¿verdad? Nada queremos. Que si muy frío, que muy frío, que si mucho calor, mucho calor. Dice Hebreos capítulo 1, verso 3, Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Tomémonos de la palabra. Agarrémonos de la palabra. Estás aquí hoy es porque hoy tenías que oír este mensaje, hermano. Es porque Dios quería que oyeras este mensaje. Isaías 40, verso 8 dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra nunca pasará. Por eso aferrémonos a su palabra, amemos su palabra. En los días que fue el atentado en Israel, en octubre 7 creo que fue por ahí, no recuerdo la fecha. Si no estoy mal, se celebraba la fiesta de Simchat Torah, que es la fiesta donde los judíos más, bueno, muchos judíos, no solo los ortodoxos, muchos judíos agarran la Torah y bailan con la Torah. Bailan, agarran el rollo y bailan. Y yo he visto algunos videos. Algunos de ellos están llorando, bailando, abrazando. Y yo, pues, es una costumbre muy de ellos, ¿verdad? Pero ¿qué puedo aprender yo de eso? El amor que tenemos que tenerle a la palabra de Dios. Cuando alguien fallece, lo primero que preguntan es, ¿y dejó testamento? Y vos estás en el testamento. Y ya lo leíste. Y ya viste que no lo hayan cambiado. El Señor murió y resucitó y nos dejó toda la Biblia. Ya la leíste. Ya la abrazaste. Agarrémosle amor a la palabra de Dios. Su testamento, su legado, su instrucción.
Amemos la palabra de Dios. Si queremos cambiar nuestro futuro, allí en su palabra encontraremos la respuesta a nuestras preguntas. En la Biblia encontramos hombres y mujeres que se destacaron. Fueron instrumentos de Dios, glorificaron al Señor, y todos ellos tienen un denominador común. Y aparece ahí escrito: Dios estaba con ellos. Hermanos, lo que necesitamos es que Dios esté con nosotros. Nosotros estamos del lado del campeón. Josafat tuvo que hacer reformas en su reinado. Mucha gente quizás no estaba de acuerdo. Algunos se rasgaron las vestiduras cuando derribó las imágenes de acera, cuando botó los lugares altos donde se sacrificaba. Pero a él no le importó, porque él estaba agradando a Dios. Quizá nosotros tenemos que hacer hoy algunos cambios, algunas reformas en nuestras vidas, y derribar algunos pensamientos, derribar algunos orgullos, derribar algunos rencores, derribar algunas tristezas, derribar temores, para que nuestro futuro sea impactado. ¿Cómo te ves dentro de 5 años? ¿Cómo te ves dentro de 5 años? ¿Cómo te ves dentro de 1 año? ¿Cómo te ves dentro de 10 años? ¿Cómo ves a tus hijos? ¿Qué tienes que hacer hoy para que tus hijos estén como tú los ves dentro de 10 años? Hoy estábamos desayunando y estaban mis nietos ahí con nosotros, y yo dije: a estos hay que enseñarles inglés. El inglés te abre muchas puertas. Quiero verlos en 10 años hablando inglés, pero para que en 10 años hablen inglés, no se van a meter a estudiar dentro de 10 años. Hoy hay que empezarles a enseñar inglés. ¿Cómo te ves espiritualmente dentro de 1 año? Ay, pastor, yo me veo con más fuego. Yo me quiero ver como me veía cuando recién recibí al Señor en mi corazón, que no me importaba. Yo me metía en la presencia del Señor. Ahora como que da penita, y los hermanos, ay, no sé. Que no te importe lo que diga la gente, que te importe lo que Dios piense de ti. Eso es lo que realmente importa. Dios nos está llamando a hacer reformas en nuestras vidas, porque cosas nuevas y grandes vienen de Dios para nosotros. Y no solo para nosotros, sino también para aquellos que nos rodean. Porque cuando tú eres luz, iluminas a los que están a la par tuya. Porque cuando tú eres bendición, esa bendición alcanza a los que están a la par tuya. Así que esta mañana yo te invito, hermano, a que hoy tú puedas comenzar a cambiar tus tiempos futuros, transformando tu vida actual. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, te damos gracias esta mañana por tu amor, por tu poder, por tu majestad. Pero te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra bendita nos ayuda, Señor, a cambiar nuestros tiempos, a cambiar nuestro futuro, cambiando nuestro presente. Hoy, Señor, yo quiero derribar aquellas cosas que puedan apartarme de ti, como Josafat lo hizo con la idolatría que había en Judá. Hoy yo te pido, Espíritu Santo, díselo, yo te pido, Espíritu Santo, que me reveles a mi corazón, a mis pensamientos, aquellas cosas que yo tengo que sacar de mi vida, que me apartan de tu presencia, que me apartan de tu amor, que me apartan de tus bendiciones. Pero no las recibo con condenación. Recibo estos pensamientos. Los recibo con gratitud, como el sabio cuando agradece la corrección. Gracias porque tú me amas y quieres lo mejor para mí. Yo sé que es una oración complicada, hermano, pero te invito a que la hagas. Muéstrame, Señor, aquellas cosas que tú quieres que yo derribe en mi vida.
Porque yo sé que agradándote a ti, mi vida va a ser mucho mejor. Quita el temor de mi vida, quita el miedo, la amargura, la maledicencia, los malos pensamientos, la ira, el dolor, quítalo de mi vida, Señor. Aunque hay cosas que yo no quiero quitar, porque me gustan, porque le gustan a mi carne, hoy las entrego a ti, Señor. Hoy las entrego a ti. Hoy las entrego a ti, Señor. Porque esto va a transformar mi futuro y el futuro de los que me rodean. Inúndame de tu sabiduría. Tu palabra dice que el que quiera sabiduría, que la pide. Dame sabiduría, Señor, para saber qué hacer, para saber qué camino tomar. Gracias, Señor, por tu presencia en mi vida. Gracias, Señor, porque yo necesitaba escuchar esta palabra. Ayúdame a amar tu palabra, a amar la Biblia, a amar tus consejos, tus mandamientos, tus instrucciones que hay allí para mí. Ayúdame, Señor. Y como decíamos en el tiempo de la alabanza, abre nuestros ojos. Queremos verte, Señor. Queremos contemplar tu majestad. Llévanos con bendición y con paz a nuestros hogares. Oramos por Guatemala, oramos por nuestro país. Oramos, Señor, para que tu voluntad sea manifiesta en nuestras autoridades. Oramos por nuestras autoridades. Redarguye, trae sabiduría. Toca sus corazones, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Aleluya.